Muy bien, buenos días a todos nuevamente. El día de hoy iniciamos una serie que se denomina Explore. Así que, y antes de iniciar con nuestros textos de hoy, quisiera dos cositas nada más recordarles. Una, ahora que tenemos a mucha más gente, si usted quiere estar con nosotros en el Congreso de Matrimonios este próximo sábado 7 de octubre, el lunes se cierran las inscripciones. Esto es muy importante porque ahora vamos a hablar de las culturas, de las etnias. En nuestra cultura dejamos todo para el final. Entonces no lo deja para el final porque si se pasa del lunes, pues no va a tener comida ese día. Entonces es muy importante que si se quieren inscribir, se inscriban antes del lunes, por favor. Y lo otro muy importante es, nuevamente, hoy iniciamos esta serie de Explore, o de Explore decía yo, dígale como usted quiera, no importa, no hay ningún problema. ¿Qué es lo que sí es muy importante? Es que usted participe con nosotros de todo lo que vamos a estar haciendo en estas 7 semanas, ¿sí? Entonces, el domingo pasado decía, si usted escucha la enseñanza, pero no hace el curso, pues no está haciendo el curso, está escuchando una enseñanza que va asociada a lo que el curso está diciendo. Pero para que usted sea partícipe del curso, puede ir al stand de U-Semilla. Primero ahí va a encontrar el libro de Explore, que es muy importante que todos tengamos el libro de Explore. Si usted quiere unirse a un Semilla en Casa, ahí le van a avisar si hay espacios. E inclusive vamos a abrir uno que va a ser aquí en Semilla. Entonces si usted dice, bueno, yo no tengo, no sé, etcétera, usted puede venir a llevar el curso de Explore entre semana aquí en Semilla. Toda la información de eso va a estar en el stand de U-Semilla, pero no se pierda de esta aventura de 7 semanas que vamos a tener. ¿Qué le pareció? Oramos por la enseñanza de esta mañana y con eso iniciamos con nuestro texto de hoy. Padre, damos gracias, Señor, porque nos has traído, Señor, a esta nación en donde no tenemos problema alguno, Señor, en donde no tenemos impedimento alguno, Señor, para venir y adorarte libremente, Padre. Gracias por ese privilegio tan maravilloso, Señor, que tú nos regalas de poder estar hoy aquí frente a tu palabra, Señor, de poder como iglesia en este día iniciar esta serie juntos, Señor, en donde podamos escuchar qué es lo que dice tu palabra, Señor, acerca de qué es estar en misión contigo, Señor, acerca de esa idea, Señor, tuya de un pueblo misionero, Señor, hablando a todas las personas a nuestro alrededor de Cristo, Padre. Queremos pedirte, Señor, hoy que iniciamos, Señor, que puedas tocar nuestros corazones, Señor, que puedas hacer ese milagro, Señor, maravilloso que tú haces siempre, Señor, de poner barro en nuestros ojos para que podamos abrirlos, para que podamos ver claramente, Señor, de quitar el velo, Señor, toda esa maravilla que haces, de traer a nuestros corazones palabra fresca, viva, Señor. Y te pedimos, Padre, que esta mañana, Señor, tú puedas también, Señor, hablar a cada uno de nuestros corazones, Señor, a través de tu palabra, Padre. Esto lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Muy bien, así que, como les decía, hoy vamos a estar hablando y a través de estas próximas 7 semanas, es decir, hasta el domingo 12 de noviembre, vamos a estar hablando de este tema de Explore. Y el mes de octubre, para quienes no lo saben, es el mes de las misiones, ¿sí? Entonces celebramos el mes de las misiones y decidimos hacer una serie temática acerca de este tema. Y es importante y no menor, porque yo creo que si hiciéramos una encuesta aquí del tema de misiones, podríamos tener perspectivas muy diferentes. Es decir, últimamente hemos estado tocando algunos temas que no habíamos tocado antes y hemos tenido reacciones diversas en la gente. Y ahí se da uno cuenta de que hay pensamientos distintos entre los que estamos sentados aquí. Es decir, yo podría pensar que misiones es un grupo de gente que se va a un lugar muy lejano y que hay que orar por ellas, que se fueron allá a un lugar muy lejano, ¿no? Yo podría pensar que misiones, ¿para qué misiones si aquí hay demasiado que hacer en Costa Rica? ¿Por qué misiones? ¿Por qué hay que pensar en otros lugares cuando aquí tenemos tanto que hacer? ¿No? Yo pudiese pensar o tener la idea de bueno, a mí me gustaría unirme a esto, pero ¿qué significa? ¿Significa que tengo que irme a otro país? ¿O qué significa unirme a Dios en esto? Y
Y eso es lo que queremos tratar en estas 7 semanas. Y más allá de nosotros decir lo que nosotros pensamos, como siempre aquí en Semilla, lo que queremos hacer es ir por la Biblia y ver qué es lo que nuestra Biblia nos dice acerca de este tema de las misiones. Y por qué es que tenemos este eslogan de Explore que dice que la vida de un cristiano normal es una vida en misión con Dios. ¿Sí? Es esto un poco lo que queremos hacer. Es decir, hoy vamos a ver qué es lo que dice la palabra de Dios. La próxima semana vamos a hablar de cuál es el mundo de Dios. Y a partir de la tercera semana y hasta la séptima vamos a hablar de cuál es la obra de Dios. Note esto, es cuál es la obra de Dios. ¿Sí? Así que vamos a ir por nuestras Biblias y vamos a ir viendo cuál es la obra que Dios hace, qué es lo que Dios quiere hacer, cuál es el plan de Dios. Hoy, en particular, vamos a iniciar esta serie hablando del plan de Dios para todas las naciones. ¿Sí? Y esto, vamos a ir literalmente por toda la Biblia. Así que, y como para los que ya me conocen, se van a dar cuenta que como yo soy muy estructurado, vamos a ir en orden cronológico de lo que va pasando por la Biblia y de cómo este tema es un tema recurrente en nuestras Biblias, el tema del plan de Dios para las naciones. Y vamos a estar desde Génesis a Apocalipsis, así que tenemos todos los textos en las pantallas. Si usted quiere buscarlo en su Biblia, muchísimo mejor. Pero los vamos a tener en las pantallas para que ustedes puedan ir viendo cada texto por sobre el cual vamos a ir trabajando hoy, ¿sí? Así que quisiera iniciar con un texto que vimos la semana pasada, ¿sí? Un texto del cual también hablé el domingo anterior, que es Génesis 12, versículos 2 y 3. Sí, esos versículos, nuevamente para quienes lo quieren buscar, Génesis 12, versículos 2 y 3, que es la promesa de Dios a Abraham. Ni siquiera se llamaba Abraham, todavía es Abraham, ¿sí? Para este momento. Y Dios le dice a Abraham en el versículo 2, haré de ti una nación grande y te bendeciré. Haré famoso tu nombre y serás una bendición. Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Por medio de ti serán bendecidas todas las familias de la tierra. Así que si usted y yo repasamos el inicio de nuestra Biblia inicia con el relato de la creación, ¿sí? Los primeros 2 capítulos nos habla del relato de la creación. Y luego viene un periodo que normalmente se habla, que son los capítulos 3 al 11, que es un periodo, pudiésemos decirlo, de decreación. Es decir, hay una serie de historias ahí, como la historia de Caín y Abel. Hay unas historias como la Torre de Babel, finalmente en el capítulo 11, está Noé, el diluvio, todas estas cosas que de alguna manera van generando un caos en el mundo y luego hacemos este salto al capítulo 12, ¿sí? Y el capítulo 12 inicia con esta promesa que Dios le da a Abraham, ¿sí? Y lo que dice Dios a Abraham, es decir, ni siquiera existía el pueblo de Israel en este momento. Lo primero que Dios hace es tomar a este hombre de su tierra y le dice, lo voy a mandar a otras tierras, etcétera. Pero aquí le dice, te voy a bendecir, te voy a dar una nación numerosa, etcétera, y a través tuyo van a ser bendecidas todas las familias de la tierra. Es decir, desde el inicio de nuestra Biblia, desde el inicio de la historia, hay un plan de Dios. Y si usted ve ese plan de Dios de bendecir, que ahora vamos a ver cuál es esa bendición, pero es para que pueda ser de bendición para todas las familias de la tierra. Otras versiones hablan de todas las naciones de la tierra, o dice todas las etnias. Y la etnia es interesante. Vamos a ver, este es uno de los conceptos quizás que vamos a estudiar esta semana en Explore, es el concepto de qué es una etnia. La semana pasada Iván nos decía qué es una etnia. Decía, son personas que comparten una cultura, un lenguaje, un lugar. Entonces hoy en día podemos pensar que existen, creo que es un poquito más de 200 países, pero cuando hablamos de etnias, dicen las personas que estudian este tema a profundidad que existen más de 16,000 etnias. Y por eso me gusta esta traducción de Nueva Versión Internacional que dice todas las familias de la tierra, porque todas las familias de la tierra literalmente abarca todas las familias de la tierra. Y por ende abarca todas las etnias que existen en la tierra. Ahora, yo pensaba, bueno,
¿Alguna vez ha ido usted a un lugar que usted no se siente como parte de? O sea, que cuando usted llega como que las costumbres son distintas, como que usted se siente como, esto es como extraño para mí. Es decir, si usted es más introvertido, probablemente le pase más que a alguien que es más extrovertido, pero todos hemos pasado por esa situación, ¿no? De llegar a un lugar. Yo recuerdo una vez, hace muchos años, quizás unos 10 años, me tocó ir por trabajo a Nueva York y me tocó ir literalmente al centro de Manhattan, ahí cerca del Times Square, y yo estaba en un hotel. Tenía que caminar todos los días en la mañana para ir a trabajar. Estaba menos 11 grados. Yo estaba empezando a trabajar y era ropa formal. Y eso, la legítima de ir al frío, que uno le pide ropa a todos los conocidos, ¿verdad? Para poder tener la ropa para ir. Pero además era ropa formal, no era cualquier cosa porque era de trabajo. Y yo me ponía el buzo de la pijama debajo del pantalón de trabajo, etc. Y no solo ya eso lo hacía en un lugar distante, lejano, desconocido para mí, sino que también el hecho era, no sé, el hotel estaba como a 3 cuadras de la oficina y yo caminaba y a menos 11 grados uno camina ahí con el bultillo y con la compu y yo me iba congelando y yo literalmente me sentía como Tarzán, digamos, en la película. O sea, yo decía, o sea, bonito visitar y conocer, pero yo aquí no podría vivir, digamos, yo necesito volver a la jungla, pero ya, porque, o sea, digamos, si a mí me llevan a una de esas ciudades con mega edificios y todo eso, digamos, para mí eso no es llamativo, pero más allá de eso, además me sentía extraño. Todo el mundo camina rapidísimo, un montón de cosas como que uno no está acostumbrado. Es decir, y ahí es donde está claro que eso es otra cultura, digamos, otra etnia, ¿sí? Y es lo que está hablando la palabra del Señor. Ahora, ese es un caso muy obvio, digamos, pero les pongo otro caso. La primera y única vez que he ido a la subasta ganadera de Barranca, eso es otra cultura completamente, digamos. Yo no sé si usted ha ido alguna vez a una subasta, pero esa cosa es otro mundo, digamos. O sea, hay una dinámica social ahí de los ganaderos, digamos, y de los choferes de los camiones que llegan ahí para jalar el ganado, de la gente que compra, necesita ahí, hay una coordinación, todo un mundo ahí. Y yo recuerdo que yo fui con los 2 tíos de Ana, ellos viven en Esparza. Ellos iban vestidos de cierta forma y me dijeron a mí más o menos cómo ir vestido. Por ejemplo, ir en jeans. A pesar de que eran Punta Arenas, que yo quería ir en pantalón corto, pues uno va en jeans ahí. Pero resulta que los jeans míos están limpiecitos. Y la gente que trabaja en el campo no tiene el jeans limpiecito, digamos, es un jeans de trabajo. Entonces aún y aunque yo estaba intentando amoldarme a la cultura, yo era diferente y era obvio para todos. Y yo creo que a los tíos de Ana seguro le daba pena de andar conmigo, que no sabía distinguir, digamos, de una vaca de un toro, digamos. Ya aprendí a diferenciar una vaca de un toro, ¿sí? Pero es difícil, me explico, es decir, se siente uno fuera de contexto, ¿sí? Y eso es una cultura distinta, ¿no? Así que cuando pensamos en, sí, etnias, bueno, sí, los Cabecar y los Chorotega, etcétera, pero no necesariamente tenemos que llegar a ese nivel. Es decir, aquí todos más o menos formamos parte de una cultura similar. Aquí pudiese entrar alguien de un contexto distinto y que se sienta como extraño por el solo hecho de cómo la gente viste aquí. Recuerdo un amigo una vez me dijo, es que yo fui a Semilla, pero ahí, desde que uno ya ve a la gente como viste, y yo me sentía extraño. Y yo dije, wow, yo no lo había pensado. ¿Por qué? Porque probablemente estoy inmerso en esta cultura, pero no me doy cuenta si alguien viene y ve señales como externas, porque uno tiene muchos años de estar aquí y ya está como acomodado, acostumbrado a la dinámica. Pero el punto es, cuando Dios habla de todas las familias de la tierra, es literalmente ir a todos esos pequeños grupos que comparten una cultura, comparten un lenguaje, que comparten un lugar. Es decir, desde el inicio Dios tiene contemplado esto, y esto no se nos puede ir de nuestra mente. Es decir, por supuesto que Dios me ha puesto en un lugar a mí específico para con las personas que yo tengo a mi alrededor. Por supuesto que Dios lo ha puesto en un lugar de trabajo, en un barrio, etcétera, etcétera, en una iglesia, en todos esos lugares. Pero no se me puede olvidar que el plan de Dios es que todas las familias de la tierra sean bendecidas. Todas. Eso es lo importante aquí, ¿sí? Que desde el principio Dios establece que su pueblo sea de bendición para todas las familias de la tierra. Hoy en día también sabemos que esa bendición es Cristo,
Sí, si uno lee Gálatas 3, no lo voy a leer aquí, pero uno va viendo Gálatas 3 una y otra vez, habla de que la bendición, la simiente de Abraham era Jesucristo. Entonces, ¿cuál es la bendición? Cristo. ¿Cómo hace usted para entonces ser de bendición para los demás? Hablando de Cristo, presentándoles a Cristo, ¿sí? Y desde la concepción del pueblo de Israel, entonces está claro que Israel tiene que ser un pueblo misionero, es decir, que tiene que ser de bendición para todas las naciones, ¿sí? Más adelante en la historia, después tiene un hijo, ese hijo es Isaac. Isaac tiene dos hijos, ¿no? Como veíamos la semana pasada, Jacob y Esaú. A Jacob Dios le cambia el nombre de Israel y Jacob y sus hijos descienden a Egipto en medio de un periodo de hambruna y llegan a Egipto, y se sientan ahí por 400 años. Y viene el periodo de la esclavitud, digamos, etcétera, y Dios envía a Moisés y Aarón para liberar al pueblo de Egipto. La semana pasada lo veíamos, ¿no? Decía claramente que Dios envió a Moisés y Aarón para liberar al pueblo. Pero más allá de esto, es interesante ver en Éxodo 9, versículos 13 al 16, este momento en que Dios habla de la razón de las plagas, ¿no? Y dice el versículo 13: el Señor ordenó a Moisés madrugar al día siguiente y salirle al paso al faraón para advertirle: así dice el Señor y Dios de los hebreos, deja ir a mi pueblo para que me rinda culto, porque esta vez voy a enviar el grueso de mis plagas contra ti y contra tus funcionarios y tu pueblo, para que sepas que no hay nadie en toda la tierra, nadie como yo. Si en este momento desplegara yo mi poder y a ti y a tu pueblo los azotara con una plaga, desaparecerían de la tierra. Pero te he dejado con vida precisamente para mostrarte mi poder y para que mi nombre sea proclamado por toda la tierra. Para los que tienen el librito de Explore y para los que lo van a tener, si ustedes van a las páginas 60 y 61 de ese libro, tiene decenas de versículos que hablan de este tema. Decenas. Y es este deseo de Dios de que su nombre sea proclamado por toda la tierra. Y cuando habla de toda la tierra es literalmente toda la tierra. Es decir, las plagas, y uno dice, bueno, las plagas, qué loco las plagas, ¿no? Todas estas cosas que pasaron en Egipto, y resulta que Dios dice aquí, hey, vean, si yo hubiera pasado una, pudiera haber extinguido todo. Así es el poder de Dios. Si no hay nada que pueda contra el poder de Dios, pero lo he hecho para mostrar mi poder y para que mi nombre sea proclamado por toda la tierra. El libro de Explore llama esto el corazón de Dios. El corazón de Dios, porque su nombre sea proclamado, sea glorificado por toda la tierra. Cuando veíamos y estudiábamos el libro de Josué, ¿recuerdan cuando Rahab decía, hey, hemos escuchado lo que Dios hizo por ustedes? Que abrió el mar en dos. Es decir, todas estas historias las conocían los pueblos cananeos. Habían escuchado de este Dios poderoso. El tema es que para poder escuchar de ese Dios poderoso, alguien tenía que haberle contado a alguien esa historia. Es decir, para que Dios fuera proclamado, alguien tuvo que decirle a alguien, ese otro alguien le contó a alguien, y por generaciones, porque ya habían pasado muchos años para que Rahab conociera esa historia. Y ahí es donde hay otro tema importante, y es: no hay otra manera que el nombre de Jesús sea exaltado por todas las naciones si no hay alguien que le hable de Jesús a cada etnia, a cada grupo, a cada cultura. Esto es lo importante. Es decir, el poder de Dios desplegado para que su nombre sea proclamado. Pero para que sea proclamado, alguien tiene que proclamarlo. Y la visión de Dios, el plan de Dios, es que Israel fuera este pueblo misionero que fuera a bendecir a las otras naciones de la tierra. El pueblo de Israel tenía claro que Dios tenía un plan para bendecir a todas las naciones de la tierra y que Dios deseaba que su nombre fuera glorificado por todos. Salmo 57, 9 y 10 dice: te alabaré, Señor, entre todos los pueblos, te cantaré salmos entre las naciones,
pues tu gran amor se eleva hasta los cielos y tu verdad llega hasta las nubes. Esta conciencia nuevamente. Creo que a veces uno piensa como que los israelitas eran, no sé, este pueblo súper orgulloso de, yo sí tengo al verdadero Dios, los demás cananeos tienen esos dioses paganos que nada que ver. Pero la realidad es que si yo veo estos textos, yo digo, o sea, en realidad Dios siempre tenía presente a todos los pueblos, a todas las naciones. En el libro vamos a ver muchos otros textos del Antiguo Testamento que hablan acerca de todos estos temas. La historia de David y Goliat, la creación del templo en el tiempo de Salomón. Una serie de elementos y de historias que se van dando y que siempre tienen presente las naciones, a todos los pueblos. Esta idea, este concepto, esta visión misional de lo que tienen que hacer, ¿sí? Y lo que pasa muchas veces es que este pueblo se quedó como con eso y le dio la espalda a Dios y etcétera, y perdió de alguna manera la visión de ser ese pueblo misionero de Dios para todas las naciones. Y creo que eso es muchas veces lo que a nosotros nos pasa. Y esta semana teníamos en las preguntas de la guía del Semilla en Casa, teníamos una pregunta que decía: ¿qué ha hecho Dios por vos? Y era esta reflexión: ¿qué ha hecho Dios por mí? ¿Qué pienso yo cuando pienso en qué ha hecho Dios por mí? Pienso en la salvación, pienso en las cosas que Dios me ha dado, pienso en mi familia. ¿Qué viene a mi mente cuando yo pienso en qué Dios ha hecho por mí? Y la otra cosa, y la segunda pregunta que decía era: ¿qué tanto pienso esto en mi día a día? ¿No? Y pensando en estos textos del día de hoy, yo le añadiría: ¿qué tanto le cuento a los demás lo que Dios ha hecho por mí? Es decir, esta pregunta en nuestro Semilla en Casa fue bastante interesante escuchar las historias, porque cuando uno escucha las historias uno dice: wow, lo que Dios ha hecho. Es decir, Dios ha sido grande en la vida de cada persona de formas distintas. Por supuesto que hay un incomparable regalo de salvación que ya lo es todo. Pero Dios es tan misericordioso que además de salvarnos, nos ha dado un montón de cosas o de momentos en los que cada uno de nosotros ha podido ver desplegado su poder. Hablamos, bueno, es que sí, uno no ha visto, o sea, decíamos, qué loco, ¿no? Ver caer maná del cielo, o sea, visualmente ver caer maná del cielo, cornices, un montón de cosas. Pero en nuestra vida también hay esos momentos, esos lugares particulares, esos que están viniendo a su cabeza en este momento, donde usted sabe que ahí Dios mostró su poder para usted. Y esto es, me quedo con las historias, me quedo con lo que sé de Jesús, yo solito, en el cuarto, o que tanto yo tengo presente esto de contarle a otros lo que Dios ha hecho por mí. Es decir, el poder de Dios desplegado para que su nombre sea proclamado por toda la tierra. Y es que esto tiene mucha lógica en el sentido de: si esto es lo que yo paso pensando, si yo paso mi día pensando en lo que Dios hace por mí, en lo que Dios ha hecho por mí, evidentemente esto es de lo que hablo. Si usted ha notado, digamos, cuando alguien tiene una pasión para un tema, usted le hace a esa persona una pregunta y puede hablar 1 hora del tema. Es decir, pregúnteme de ganado ahora, que voy una vez cada 2 meses ahí a España a ver cómo va el ganado, y ahora, pero yo le hablo como si fuera el ganadero más ganadero de la vida. Ahora sí tengo ropa para ir a la subasta y todo, pero yo le hablo como si fuera, pero al corral todos los días a las 5 de la mañana, abrir el corral. Y es porque uno habla de lo que a uno le apasiona. Es decir, hay temas particulares que a cada quien podría emocionar. No sé, tengo un amigo que solo habla de motos, y solo de motos habla todo el día. Y el otro día estaban hablando de llantas y yo dije:
Y pues no sé nada de llantas, digamos. O sea, esta gente está hablando de ¿qué llantas tenés vos? ¿Qué vas a ver? Las que venían con el carro. Pero me explico, estas pasiones, estos temas que la gente habla y habla y habla y investiga y lee y ve y etcétera. Y yo, ¿qué si esta fuera nuestra pasión? ¿Qué si Jesús fuera esta pasión de la que nos están hablando de lo que sea y yo lo que salgo es con Jesús? Porque esa es mi pasión y lo que me encanta hablar y lo que yo quiero todo el día contarle a la gente, puras historias de Jesús. Y historias de Jesús, y ¿sabías que Jesús hizo esto, que Jesús hizo lo otro, etcétera? Y todo el día hablándole a la gente de esto, para que su nombre sea exaltado en todas las naciones. Y luego vienen los profetas anunciando al Mesías. Y dice Isaías 49:6: no es gran cosa que seas mi siervo, ni que restaures a las tribus de Jacob, ni que hagas volver a los de Israel, a quienes he preservado. Yo te pongo ahora como luz para las naciones, a fin de que lleves mi salvación hasta los confines de la tierra. La luz del mundo llevando salvación hasta los confines de la tierra. Es decir, es claro a este punto, por lo que venimos viendo, que la misión de Jesús de salvación iba a estar disponible para todos. Es decir, si uno viene viendo este plan que se va desarrollando, que no es que Dios se inventó, bueno, ahora viene Jesús y ahora sí toca a todas las naciones. No. Desde el principio, dice Abraham: yo te voy a bendecir. Sí, yo voy a enviar a mi Hijo Jesucristo, para que eso sea de bendición para todas las familias de la tierra. Y entonces, cuando vemos el que probablemente sea el versículo más famoso cuando se habla de misiones, que es el gran conocido y llamado la Gran Comisión, vemos que Jesús solamente está reforzando lo que ya hemos venido viendo a través de todo el Antiguo Testamento. Evidentemente ahora tenemos a Jesús, por supuesto, y eso es fundamental. Pero de alguna manera ese plan que Dios viene trazando no es que lo traza cuando llega Jesús, ok, listo, ahora sí, el plan es este. Sino que ese plan ya viene. Dice Mateo 28, quizás el 19 sea el más conocido, pero tomo desde el 16 hasta el 20, dice a partir del 16: los 11 discípulos fueron a Galilea, a la montaña que Jesús les había indicado. Cuando lo vieron, lo adoraron, pero algunos dudaban. Jesús se acercó entonces a ellos y dijo: se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes, y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Ojo con el contexto de esta historia, es decir, Jesús resucitado. Jesús le dice a sus discípulos: hey, topémonos ahí en tal lugar. Llegan y dice que algunos dudaban. De esos 11 que habían estado con él por tanto tiempo, de sus discípulos, dice que algunos dudaban. Hablamos de este versículo con Varo en algún momento y decía: aún a los que estaban dudando, Jesús le dice que vayan y hagan discípulos de todas las naciones de la tierra. Ojo la importancia de esta tarea, la relevancia que tiene el mismo plan que Dios le da a Abraham en Génesis, solo que ahora no es el pueblo de Israel. Ahora Jesús nos hace a usted y a mí herederos de la promesa. Entonces usted y yo somos llamados a ser su pueblo misionero, a ser discípulos en todas las naciones de la tierra. Si usted viene hoy preguntándose: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Esto es lo que quiere el Señor que usted haga. Esto es lo que quiere el Señor que todos nosotros hagamos. Es decir, Dios le ha dado a usted algún don particular,
la música que yo canto, que yo toco, etc. Pues eso Dios lo ha puesto ahí para que usted pueda alabarlo entre los pueblos, como veíamos en el Salmo. Dios ha puesto en su corazón una pasión por los niños, por los habitantes de la calle, por lo que sea que Dios pone pasión en nuestro corazón, es para que usted vaya y haga discípulos. Nuestro trabajo, escalar o ser emprendedor y bueno, de tener más cosas y para mi familia y para acá. El punto no es ese, más bien. El punto es que en el camino usted puede hacer luz, usted puede hacer de bendición para esa subcultura en la que usted se desenvuelve, para esa etnia en la que usted está. Es decir, el punto no es decir, hay que hacer las cosas con excelencia, pero yo no trabajo con excelencia para ganar más dinero y para escalar posiciones laborales. Yo trabajo con excelencia para que se vea eso que hay en mi corazón, para que yo pueda entonces venir es que te voy a contar una cosa, es que esto no es porque yo soy muy bueno, es que esto es porque Cristo ha transformado mi vida. Es eso. Es una vida en misión, es cada día cada uno de nosotros viviendo en misión con Dios. Es esa vida del cristiano normal, es decir, si somos seguidores de Cristo, si amamos a Cristo, por supuesto que hablamos de Cristo y buscamos esos espacios para ser esos misioneros en las culturas en donde Dios nos ha puesto. Por supuesto que sí, pero que no se nos olvide que el plan de Dios es para todas las naciones del mundo. Es decir, el hecho de que yo esté inmerso en este lugar y que Dios permita que yo hable con estas personas que están a mi alrededor, no puede hacer que se me olvide que el plan de Dios es universal. Es decir, todos y cada uno de los que hemos recibido el regalo de la salvación somos misioneros de Dios, somos embajadores de Cristo. Y esto no es opcional. Su misión es serle testigo. Pero nuevamente, nunca se nos olvide que el plan de Dios es para todas las naciones. Es decir, el plan desde Génesis, el plan de Jesús de hace 2000 años, incluye a todas las naciones, sin excepción. Y que para que el nombre de Dios sea proclamado en Marruecos, donde usted tiene que preguntarle a 30,000 personas aproximadamente para que alguien le pueda contestar quién es Jesús, implica que tiene que haber alguien que vaya ahí para poder explicarle a esa persona que no va a tener un chance en toda su vida de que alguien le pueda explicar quién es Jesús. En Marruecos, es decir, eso no está tan alejado, es tan diferente. Explico, está ahí en puro frente de España, 30,000 personas que alguien tiene que preguntarle para que le puedan decir quién es Jesús. Es decir, yo no sé si uno llega a conocer 30,000 personas en la vida. Según mi Instagram, los míos son como 500. 30,000 es demasiado. Demasiada gente. Alguien tiene que ir. Alguien tiene que poder. Es decir, no es ni siquiera que hay que ir y que empezar a. No, es que no hay nadie que le explique a alguien. Nadie que le pueda explicar. Esta semana veía también en la India, el 2% de las personas en la India son cristianos. Entre de todo están como en zonas específicas. Entonces literalmente hay cientos de pueblos, cientos de etnias que no hay nadie que les explique. Si usted ha oído de este tema, si usted ha leído de este tema, hay pueblos que
no tienen la Biblia en su lengua, no tienen nada en su propio idioma, nada. Es decir, zonas completas donde no hay nadie literalmente que les hable de Cristo. Y todos estos versículos que hemos visto hoy hablan de todas las naciones. Todas las naciones. Por supuesto que hay mucho trabajo que hacer aquí donde usted y yo estamos. Por supuesto que sí. El otro día hablábamos de este pueblo en Colorado de Avangares, donde vamos a hacer la fiesta de Navidad de este año. Y nos contaba el pastor de la iglesia que está ahí en Peñas Blancas de Colorado de Avangares, que ellos van a las casas de la gente y que una señora le decía: esto es la Biblia, porque el libro decía Dios en algún lugar. Y me decía: esas son las preguntas que tiene la gente aquí en este lugar. No es ni siquiera que usted tenga que articular por qué los jinetes del apocalipsis, no sé qué, no. Es que usted le explique por qué es una Biblia, qué compone una Biblia, y por qué esto es una Biblia y este otro libro no es una Biblia. Es decir, hay mucho trabajo ahí también. Pero gracias a Dios hay una iglesia ahí en Colorado de Avangares. Gracias a Dios, Semilla y otras iglesias que se nos quieren unir también, vamos a poder ir a esa comunidad y vamos a poder hablar de Cristo. Gracias a Dios por eso. Pero de nuevo, ¿qué pasa con Marruecos? Por seguir con el ejemplo de Marruecos, pero así múltiples países. Eso es lo que no se nos puede olvidar a usted y a mí, porque es que es más incómodo pensar en eso, porque es que ir allá es difícil, es caro, es un montón de cosas. Por supuesto que sí, puede ser peligroso, tiene un montón de otros factores. En estas 7 semanas vamos a hablar mucho de cómo uno puede unirse a esto, que no necesariamente es que todos tenemos que ir, pero sí todos tenemos que estar unidos, sí todos tenemos que pensar que el plan de Dios es para todas las naciones, para todas las etnias, para todas las familias de la tierra. Es decir, poder decirle a alguien que Dios es bondadoso, que su Hijo Jesús no se aferró al ser igual a Dios, se rebajó, se humilló, se hizo hombre, vivió una vida perfecta, tomó nuestro lugar en la cruz del Calvario para liberarnos, para salvarnos, para librarnos del pecado que nos carcomía, que nos llevaba a la muerte y que ahora reina por los siglos de los siglos. Dígame si eso no es algo que todo el mundo debería escuchar. Dígame si eso no es algo que en todos los pueblos de la tierra debería de conocerse. Es muchísimo el trabajo que hay que hacer como para que usted y yo nos quedemos en nuestra comodidad. Es muchísimo. Yo espero que esta sea una serie para que Dios trabaje en nuestros corazones, en los de cada uno de nosotros, y nos abra los ojos con respecto a la necesidad que hay en el mundo. Al principio les decía, vamos a hablar del plan de Dios para todas las naciones, vamos a hablar de cuál es el mundo de Dios. La próxima semana vamos a hablar de un concepto que se llama la ventana 1040. Vamos a ver qué es la ventana 1040, cuáles son los países que están en esa ventana. Y luego vamos a hablar de la obra de Dios. ¿Qué es lo que Dios hace? ¿Qué es lo que Dios está haciendo en el mundo para esto? Apocalipsis 7, 9. Final, imagen en el cielo. Dice: después de esto, mire, y apareció una multitud tomada de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas. Era tan grande que nadie podía contarla. Estaban de pie delante del trono y del Cordero, vestidos de ropas blancas y con ramas de palma en la mano. En el cielo va a haber gente de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas. Es decir, Dios va a hacer que esto ocurra. Esa es su palabra. Es lo que planeó desde el principio, es lo que Dios quiere que ocurra. La pregunta aquí es si usted y yo nos vamos a unir a esto. Es decir, Dios lo va a hacer. La pregunta es si usted y yo vamos a ser parte de esto.
Porque estadísticamente las iglesias hoy están llenas de personas que en promedio van a la iglesia una vez al mes y que esa es la única vez en el mes que abren su Biblia. Estadísticamente es como el 70%. Yo espero que en Semilla sea más, pero estadísticamente es el 70%. Cuando Dios tiene un plan gigantesco, cuando hay muchísimo trabajo por hacer, cuando estamos hablando de todas las naciones del mundo, de todas las familias del mundo, y que Dios quiere que usted también pueda ser parte de esa bendición para todos los pueblos, que Dios quiere que usted también pueda participar de este plan. Como veíamos la semana pasada en el contrato, primero tengo que entender quién es Jesús y qué fue lo que hizo por mí para que esto sea mi reacción de servicio. Pero por eso el domingo pasado también decía, este es como un preámbulo, porque ahora nos vamos a ir a hablar del servicio. Porque el servicio es la reacción inmediata a entender la maravilla de lo que Dios ha hecho por mí. Para que entonces usted y yo vamos a salir de esa comodidad de si hoy el aire estuvo muy frío, si hoy el aire estuvo muy caliente, de si las luces, de si los músicos desafinaron, de si pusieron otra vez a hablar a este mae que siempre me hace dormirme porque cambia el tono de voz, diría mi esposa. Es decir, hay muchísimas personas aquí un domingo preocupadas porque todo salga de la mejor manera, porque queremos hacer las cosas con excelencia. Por supuesto que sí. Pero si salimos de aquí, lo que salimos hablando es de si me gustó, si hablaron bien, si no sé qué, si el otro, no, y la canción tal, y no sé qué, y de mucho frío, y mucho calor, y no sé qué, y no sé cuánto. Algo tenemos que hacer. Si esa es nuestra preocupación y no las naciones, y no decir, Señor Dios mío, ¿cómo hago? ¿Cómo me uno a esto? ¿Cómo podemos hacer? Y es difícil, ¿no? Es difícil esto en nuestra humanidad, en nuestra cultura, en nuestra etnia que está llena de redes sociales y de perder el tiempo haciendo scrolling y de preocuparnos por nosotros mismos y llena de actividades y de cosas y de un montón de elementos. Es difícil que esto sea una prioridad. Pero nuevamente, estar en misión con Dios no es opcional. No es opcional. La tarea es gigantesca, pero eso también lo hace maravilloso, espectacular, hermoso, porque eso quiere decir que no está en sus propias fuerzas. Eso quiere decir que eso va a permitir que usted vea el poder de Dios desplegado para algo que es muchísimo más grande que lo que usted y yo podamos planear, hacer, querer. Para que usted y yo veamos su gracia, su amor, su bondad en medio de este mundo que lo necesita. Nuevamente, la vida del cristiano normal es una vida en misión con Dios. Es que cada mañana usted y yo nos levantamos, Señor, ¿qué tienes preparado para mí que yo haga hoy? Aquí donde estoy, pero también ¿cómo hago para pensar en aquellos que están en un lugar difícil? ¿Cómo hago para orar por aquellos que están en un lugar complicado? ¿Cómo hago para orar para que Dios se manifieste su poder, para que su voluntad sea hecha así aquí en Costa Rica, en San José, en Santana, en Colorado, Angares? Pero ¿cómo hago para pensar que su voluntad sea hecha en la India, en Marruecos, en múltiples países, en Malasia, en todos estos lugares también?